Ok, ya está grabando. Voy a compartir pantalla. No sé qué está pasando con esto. Ok, a ver. ¿Ya pueden ver la presentación? La médula espinal. Ya. Perfecto. Bueno, hemos visto las células del sistema nervioso. Vimos que la neurona es la unidad fundamental de captura, transmisión, procesamiento y entrega de información a los diferentes órganos. Vimos el funcionamiento tanto químico como eléctrico del sistema nervioso. Y ahora vamos a comenzar, propiamente dicho, con las estructuras y órganos del mismo. Eh, a partir del desarrollo embrionario, se acuerdan que inicialmente se forma un surco neural. Ese surco neural se va cerrando hasta formar un tubo. Y del tubo neural, al cerrarse en sus extremos cefálico y caudal, este, finalmente tenemos un primordio del sistema nervioso. El sistema nervioso periférico, las neuronas del sistema nervioso periférico, que tienen el mismo origen embriológico que el resto, es decir, son de ectodermo dorsal, se generan en particular de las crestas neurales. La médula espinal como tal proviene directamente del cierre del surco al formarse el tubo y conserva ese canal central. En el extremo cefálico, el canal central da lugar a el sistema de ventrículos. Ya hablamos un poco de ellos, los vamos a ir viendo y repitiendo y repitiendo. En el caso de la médula espinal, este canal central o canal del epéndimo, al igual que en el resto del sistema nervioso central, la pared más interna va a constituir el epitelio germinal, la pared eh, ventricular, y es a partir de esta pared que se van a originar todas las células pertenecientes al sistema nervioso central, tanto glía como neuronas, y a excepción de microglía que tiene un origen hematopoyético, este, las, el origen, el tiempo de origen va a corresponder estrechamente a la adquisición evolutiva de las diferentes estructuras. Bueno, el sistema nervioso central en su totalidad es la estructura más protegida de todo nuestro cuerpo. Tanto cerebro como médula espinal están contenidos por estructuras óseas. Ese es un punto muy importante, ¿sí? Y que lo distingue del sistema nervioso periférico. Entonces, una primera característica es que el sistema nervioso central en su totalidad
está cubierto de estructuras óseas. En el caso del cerebro, por el cráneo, y en el caso de la médula espinal, por la columna vertebral. Bueno, esta estructura médula espinal va a corresponder estrechamente a la presencia de y al desarrollo de las vértebras. Y tanto el número este, de vértebras como el número de nervios espinales se corresponden muy estrechamente. Vamos a pasar a esta imagen. Entonces, la masa cefálica y la masa de la médula espinal que recorre todo lo largo de la médula espinal están contenidas por esas dos grandes estructuras óseas que son el cráneo y las vértebras. Estas, eh, estos pares espinales eh, en total son 31. Aquí están numerados: 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y una coxígea. Aunque hay una relación directa de par espinal y vértebras, ¿sí? En el individuo adulto, la longitud de la médula espinal no recorre toda el canal de las vértebras. Esto debido a que en los primeros años del desarrollo, las dos estructuras tienen la misma longitud, pero al ir creciendo nosotros, crece mucho más la longitud de la columna vertebral y la parte final, la parte más caudal de la médula propiamente dicha, se queda abarcando más o menos las 3/4 partes anteriores de la estructura ósea. Los nervios, los últimos nervios que corresponden a las últimas secciones, sus, tanto sus aferencias como sus eferencias, ya saben que aferencias son los nervios sensoriales y eferencias los motores, sí van a corresponder a cada una de esas vértebras, pero en una estructura que parece una cola de caballo, parecen las crines o la crin de una cola de caballo. Y entonces, poco a poco, y conforme les vaya correspondiendo, tendrán entradas y salidas entre los discos vertebrales. Como estructura ósea, esta presenta varias curvaturas, ¿sí? La primera de ellas, una curvatura cervical, una curvatura torácica muy importante aquí, muy grande, una curvatura lumbar, y aquí ya no hablamos de esta curvatura porque en esta parte se han fusionado las últimas vértebras, conformando tanto el sacro como el coxis, y esto ya eh, es- está directamente relacionado a la pelvis, ¿sí? Solo un nervio espinal al final, el coxigio, tiene sus entradas y sus salidas en esta región. A esta curvatura que la tenemos de la parte posterior a la parte interior, esta es una cifosis, una lordosis, una cifosis y probablemente a esta también se le llama una lordosis. Cada una de las vértebras está conectada por ligamentos, entre ellas
hay un ligamento que sirve como amortiguamiento y toda esta estructura va a soportar el peso de nuestro cuerpo. Aquellos a los que les ha dolido la espalda por alguna razón, por hacer malos ejercicios en el gimnasio, por cuestiones congénitas, pero aquellos a los que nos ha dolido la columna, sabemos que quedamos, cuando el dolor es muy intenso, quedamos prácticamente inválidos, no podemos ni siquiera ponernos de pie debido a el papel estabilizador del cuerpo en total que tiene esta estructura. Bueno, entonces el cerebro, la gran masa cerebral, ¿sí? Y particularmente a través de la estructura más caudal del cerebro, que es el tallo cerebral, hay una relación directa, hay una conexión directa con la médula espinal. Entonces, en esta imagen pueden ver ustedes las curvaturas a las que me acabo de referir. Una curvatura cervical, una curvatura torácica, una curvatura lumbar y una curvatura sacra. La nomenclatura de los nervios espinales y la nomenclatura, estrictamente hablando, de las vértebras, sí, hay gente que no la respeta, pero a los nervios espinales se les asignan números arábigos y a las vértebras se les asignan números romanos. De aquí van a ver de todos, desde los que respetan esa nomenclatura hasta los que simplemente a uno u otro les ponen números arábigos. Bueno, en cuanto a la salida de los nervios espinales, el primer nervio espinal, que es el C1, ¿sí? Tiene su entrada y su salida entre el foramen magno del cráneo, y C1. Esta primera vértebra se conoce como el Atlas. ¿Se acuerdan que el monte Atlas, según la mitología griega, en el monte Atlas, precisamente Atlas sostenía al mundo y permitía que diera vueltas y cumpliera sus ciclos de día y noche? Para los que no saben, el monte Atlas está en el norte de África. Bueno, entonces la primera vértebra cervical se le conoce como Atlas, ¿sí? El primer nervio espinal sale por arriba del C1, el segundo nervio espinal sale por abajo de C1 y por arriba de C2, etc. Finalmente, C8 sale, aquí tenemos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos la vértebra 7 y por debajo de C7 sale C8 y a partir de ella, ¿sí? Las torácicas, las lumbares y las sacras y la coxígea, todos los demás nervios espinales van a salir por debajo de la vértebra correspondiente. Entonces, 31 nervios espinales, 8 cervicales, 12 torácicos hacen 20, 5 lumbares hacen 25, 5 sacros hacen 30 y un coxígeo hace 31. Como pares tenemos uno a la derecha y uno a la izquierda. En este caso se ilustra una desviación de la columna hacia un lado, a lo que se le conoce como una escoliosis, ¿sí? Y entre cada cuerpo vertebral tenemos discos articulares
que permiten el amortiguamiento del peso entre una vértebra y la que sigue. La herniación, es decir, la salida de su lugar de esos discos, a eso se le llama una hernia, presiona la raíz del nervio en cuestión y eso es lo que causa unos dolores espantosos. Hay lo que se llama la salud en el trabajo y para aquello se recomienda agacharse con las piernas, la espalda recta, la espalda está recta otra vez aquí, coger el objeto pesado con las manos. En este punto, uno tensa todo el cuerpo, bien tenso el cuerpo, ¿sí? Y de manera recta, estirando las piernas, hasta lograr otra vez la posición vertical. Entonces, sobre todo el trabajo se hace con las piernas, pero siempre, siempre, siempre teniendo el cuerpo absolutamente tenso para evitar desviaciones que conduzcan a estas situaciones. Y obviamente no cargar pesos más allá de lo que uno puede, del límite que uno puede cargar. Bueno, otra vez aquí, esto está en el libro del Purves, uno de los libros que está en su bibliografía. Tenemos la masa cerebral aquí, tenemos aquí en cafecito anaranjado, esto es cerebro medio, tienen tallo cerebral, hay una continuación directa entre tallo cerebral, aquí ven esta masa en verde que corresponde al puente, y abajo en los países de habla hispana el bulbo raquídeo, en inglés la médula oblongata, cerebelo aquí, visto frontalmente, tienen las masas laterales del cerebelo, tienen bulbo raquídeo y la continuación con la médula espinal. Como les decía, en el adulto, la longitud de la masa total de la médula espinal no, no comprende toda la longitud de la columna vertebral, más o menos llega entre L1 y L2, por aquí. Y aquí, esta parte final se conoce como el cono terminal, ¿sí? El cono terminal. A partir del cono terminal irán emergiendo correspondientemente las pares espinales L2, perdón, T12, L1 hasta L5, S1 hasta S5 y el coxígeo. Y a todo esto se le conoce como la cola de caballo en español o cauda equina en latín, y así se le conoce en todos los idiomas como cauda equina. Bueno, en esta imagen que tenemos a la derecha, tenemos los cuerpos vertebrales. Aquí están sus apófisis espinosas, sus prolongaciones espinosas. Tenemos el disco intervertebral y entre cada cuerpo o masa ósea de cada vértebra está la salida de un nervio, tanto a la derecha como a la izquierda. Estos nervios, tomen esto muy, muy en cuenta, estos nervios contienen tanto las entradas como las salidas, ¿sí? Cada uno de estos pares nerviosos corresponde a izquierda y derecha. Aquí estamos viéndolo por la cara dorsal, por la cara posterior, ¿sí? Entonces, tanto a la izquierda como a la derecha, este nervio va a contener el origen sensorial y la salida motora al mismo punto. Si los pica un mosquito en el dorso de la mano izquierda, ¿sí?
no se van a rascar la mano derecha, ni por aquí abajo se van a rascar los pies, ¿sí? Corresponde exactamente el estímulo sensorial a la respuesta motora. Esta vía de entrada, esta vía aferente, y cuando les digo vía aferente, ya saben, es absolutamente sensorial, en sus porciones cervicales, ¿sí? En sus porciones lumbares, sacras y coxígeas, importantemente, también en las funciones, en las vértebras torácicas, pero aquí vamos a entrar a otro punto. Fundamentalmente en cervicales, lumbares, sacras y coxígeas, vamos a tener información de entrada que corresponde a información somatosensorial. Es decir, información, apúntenlo por ahí, información exteroceptiva, ¿sí? Con X, EX, exteroceptiva o cutánea. Todo lo que ocurre en su piel y todo lo que ocurra en músculos y ligamentos como información propioceptiva. Tanto información propioceptiva como información exteroceptiva, es decir, cutánea, a todo eso se le conoce como información somatosensorial, ¿sí? Entonces, la información somatosensorial está comprendida por información cutánea e información propioceptiva. La información cutánea, a su vez, se debe al reconocimiento de estímulos medioambientales externos, ¿verdad? Por eso es exteroceptiva, que pueden ser mecánicos, tenemos mecanorreceptores, pueden ser térmicos, termorreceptores, pueden ser de dolor, noci con C, nociceptivos o nocireceptores, y finalmente tenemos quimiorreceptores. Si les cayera, no sé, por ejemplo, cuando comen chile se les queda en los labios. Sí, se les queda, ay, me enchilé hasta la boca, dicen, me enchilé hasta los labios. Bueno, esos son receptores a sustancias químicas. Entonces, aquellos exteroceptivos, lo repito, es información térmica, información de dolor, información mecánica e información química. ¿Sí? Entonces, estas son preguntas de examen. Y aparte, incluidos en esa categoría de somatosensaciones, viene la recepción del estado de tensión de sus músculos. Y este estado de tensión no tan solo está dado por los músculos mismos, sino por las articulaciones y ligamentos entre juegos de músculos continuos, por ejemplo, en las piernas, los que corresponden a la parte superior de la pierna y a la parte inferior de la pierna, y lo mismo con los brazos. Tenemos extensores y flexores, y eh, sabemos exactamente en qué grado de tensión estamos, y qué sentido de movimiento le damos a alguna de nuestras extremidades, qué velocidad y en qué posición se encuentra. No les tengo que preguntar en este momento dónde tienen su codo izquierdo, porque todo el mundo sin voltear sabe dónde está su codo izquierdo, en qué posición está, y obviamente todo esto en conjunto les va a dar idea de la postura que están guardando. Bueno, estos pares espinales corresponden entonces a nuestro cuerpo del cuello
básicamente del cuello hasta hacia regiones más bajas, incluyendo hombros, brazos, todo lo que es el tórax, miembros inferiores, etcétera, pero a veces también parte de la cabeza. Ahora, complementando a este mismo tipo de información somatosensorial, ¿sí? Exteroceptiva y eh, propioceptiva, es decir, músculo esquelético y articulaciones, tenemos los pares craneanos que tienen sus aferencias y sus eferencias en el tallo cerebral, incluyendo aquí en verde, ¿sí? Bulbo, perdón, el puente, incluyendo aquí abajo en moradito casi rojo, lo que es bulbo raquídeo. Excepto dos sistemas sensoriales, uno por su origen y el otro por su antigüedad, que no están comprendidos en tallo cerebral. Tenemos uno por su origen, que es la vista, y sabemos que la vista, el ojo, el fondo del ojo, lo que es la retina, es de origen diencefálico, ¿sí? Ese no llega a tallo cerebral, esa información. Y el otro, por su origen, por su antigüedad, es uno de nuestros primeros sentidos sensoriales, que es el olfato. El olfato tiene su propia entrada, atraviesa aquí la masa ósea, lo que se llama la placa cribosa, es como una coladera que tenemos aquí en la parte superior de la nariz. Y ese nervio que está expuesto al exterior, ustedes están oliendo aquí, no sé, unas rosas, ¿sí? Que le van a dar a alguien muy querido porque fue su cumpleaños o un aniversario, lo que sea. Esa sensación, ese olor, lo estarán percibiendo por estas neuronas que están expuestas al aire y atraviesan esta placa queribosa y van a hacer conexión en esta región aquí directamente del cerebro a través de una vía que se llama la vía olfatoria, ¿sí? Ahorita no me voy a meter mucho lío con esto, pero este nervio olfatorio que va directo a la corteza olfatoria y la información óptica, después veremos su ruta, ¿verdad? Son los únicos dos pares craneales que no tienen conexión con tallo cerebral, ¿sí? Pues el resto de los 12 pares craneales está estrechamente relacionado a esta zona de aquí. Entonces, lo que tienen ustedes aquí se continúa hacia cuello, cara, cabeza y complementado con otras información que proviene de médula espinal, tanto de información sensorial como de respuestas musculoesqueléticas, se presenta por los pares craneales. Bueno, pero hicimos un paréntesis con la región torácica. La región torácica, y ustedes son personas inteligentes, pueden verse el tórax y se pueden imaginar todo lo que tienen adentro de esa caja, desde el piso pélvico hasta por debajo de las clavículas y por el interior de las costillas, y se darán cuenta que sus órganos vitales están ahí. De tal manera que el sistema nervioso autónomo en sus aspectos simpático y parasimpático está fundamentalmente controlado por nervios que entran y salen de la región torácica. También, muy importantemente, de la región sacra, vamos a tener nervios que controlan
vísceras internas, por ejemplo, el aparato urogenital. Y en este caso, ¿sí? Separando lo que es músculo esquelético y separando lo que es información exteroceptiva, es decir, cutánea, vamos a tener información que proviene, qué sé yo, del aparato digestivo, del corazón, de los pulmones, eh, de su vejiga, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, hablando en el caso de la vejiga, cuando está llena, pues un grado de tensión X, ¿verdad? El que sea, depende del llenado. Y una vez que se vacía, el grado de distensión. Lo mismo con el sistema digestivo. Pero toda esa musculatura, ¿sí? Ahora viene a ser musculatura lisa. Y entonces el control de la respiración, el control eh, del latido cardíaco, el control de los movimientos peristálticos, de el cierre, la apertura y cierre de todos sus esfínteres, ¿verdad? Estará controlado por musculatura lisa proveniente muy importantemente. Mira, aquí tiene es un resaltador de texto. Proviene muy importantemente de la zona torácica, ¿sí? Y entonces, eh, tanto temperatura como información química, información mecánica e información de dolor provendrán de esas zonas, pero de manera inconsciente, ¿sí? Mientras que si el mosquito que me picó en el dorso de la mano izquierda me dejó una roncha tal y además me dolió, esa información de dolor, este, podrán precisarla en el punto donde los picó el mosquito, mientras que la información de dolor proveniente de vísceras internas es un dolor más difuso, es un dolor menos, del cual tenemos menor capacidad de descripción y generalmente los médicos requieren de hacer una palpación para, no sé decir, es el intestino grueso o es el hígado o a lo mejor es el apéndice, etcétera, etcétera. Bueno, por otra parte, el tejido medular, incluyendo a los pares nerviosos izquierdo y derecho, como tal, constituye un porcentaje mínimo en términos del número de neuronas con respecto al total del sistema nervioso central. Y estamos hablando de máximo un 2% término de neuronas comparado con lo que tenemos en la masa cerebral. Ya que estamos hablando aquí de porcentajes, hay una estructura aquí que se llama el cerebelo, y ese cerebelo, si lo ven en tamaño, en volumen, corresponderá aproximadamente a la quinta parte de la masa cerebral, ¿sí? Y este cerebelo, nada más aquí, tienen ustedes el 50% de sus neuronas, ¿sí? Entonces, 2% aquí, 50%, sí, 52 ya son 52%, de tal manera que el 48% de sus neuronas es para el resto de la gran masa cerebral, incluyendo tallo, incluyendo cerebro medio, incluyendo estructuras diencefálicas y teleencefálicas, lo que correspondería a la corteza. Bueno, eh, en esta vista anterior podemos ver un ensanchamiento aquí de la médula espinal, que es el ensanchamiento cervical, y podemos ver otro ensanchamiento aquí, que es el ensanchamiento lumbar. Estos ensanchamientos corresponden mucho
En este caso, a la presencia de sus extremidades superiores, ¿sí? Sus brazos, sus manos, y, y sus manos los tienen llenas de dedos, y sus dedos los tienen llenos de terminales nerviosas, ¿sí? Y esas terminales nerviosas tan finas les permiten hacer movimientos extremadamente finos, ¿sí? Y particularmente quienes tienen mayor habilidad para hacer los movimientos más finos son las mujeres. Y si se fijan, aquellas industrias que requieren trabajo manual, fundamentalmente están compuestas, trabajo manual muy fino, fundamentalmente están compuestas por mujeres, como la industria textil, las costureras, casi siempre son mujeres. En la industria de fabricación de algunos chips que se tienen que hacer manualmente, sin placas y esto, pesadas, la gran mayoría son mujeres, la destreza es extraordinariamente alta. Bueno, entonces, las extremidades superiores, las extremidades inferiores y además los órganos que tienen la, abiertos por la pelvis, ¿sí? Provocan que el número de neuronas en esta región y en esta región aumenten y el número de aferencias y eferencias, por lo tanto, también aumenta. Esto se va a ver reflejado también en la estructura interna de la médula espinal. Bueno, entonces, control. Ahorita vamos a regresar a este punto. Bueno, este, pues ya vimos dos grandes ensanchamientos, el cervical entre C3 y T2, el nervio espinal 3 y el nervio torácico 2, y el lumbar entre el nervio torácico 10 y el el par espinal lumbar 5. La masa ósea se adapta sobre todo a movimientos que hacemos hacia el frente, ¿sí? Nuestros movimientos hacia el frente son mucho mayores, de mayor extensión que los que podemos hacer hacia atrás o hacia los lados. Y esto se debe, en primera instancia, a la estructura misma del cuerpo de las vértebras. Tenemos la gran masa aquí, que es el cuerpo de la vértebra, ¿sí? Posterior a ello tenemos el conducto vertebral por donde pasa la médula espinal. Y a partir de esta conexión entre el cuerpo y la porción posterior, tenemos una serie de espinas, apófisis o prolongaciones, y la mayor de ellas es esta apófisis dorsal, ¿sí? Si, si, si nos quitáramos la piel y músculo, pareceríamos dinosaurios con esta prolongación aquí. Y tenemos unas prolongaciones transversas con unas apófisis, otras prolongaciones, tanto superiores como inferiores. Entonces, el hecho de que podamos inclinarlos en mucho mayor extensión hacia la parte delantera se debe a cómo están conectadas por ligamentos estos cuerpos vertebrales. Entre cada cuerpo vertebral, aquí estaría colocada en esta zona el disco intervertebral, un disco cartilaginoso que soporta el peso, amortigua el peso, y entre cada vértebra tenemos esta apertura por donde entran y salen los nervios espinales. A esta situación se le conocen como agujeros intervertebrales. Bueno,
Otra vez, tenemos el cuerpo, la gran masa de la vértebra. Tenemos una conexión aquí, también ósea, ¿sí? Este pedículo, pequeño pie, traducido del latín al español, este pedículo, y del pedículo se prolongan todas estas apófisis hacia la parte posterior, lateral y hacia arriba y hacia abajo. Aquí las pueden ver. Bueno, la médula espinal como tal, ¿hay alguien que tenga idea de cuál es el diámetro de la misma? Bueno, les voy a decir, véanse las uñas de los dedos, ¿sí? Y aquel dedo que se aproxime más a un diámetro, aquella uña de su dedo que se aproxime más a un diámetro de 1 a 1.5 centímetros. Fíjense lo que le estoy diciendo, 1 a 1.5 centímetros, es decir, de 10 a 15 milímetros. Ese es el diámetro de la masa de la médula espinal. Eh, la médula espinal como tal, ¿sí? Las entradas sensoriales van a provenir de tanto de la piel, músculo y articulaciones, como de vísceras internas, por las vías sensoriales, y todas esas vías sensoriales, dependiendo del nivel en el que estén, cervical, torácico, lumbar, sacro, coxígeo, todas esas entradas sensoriales, esos nervios van a tener sus cuerpos celulares en esto que se llama el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Entonces, por aquí vienen las entradas sensoriales. A ver, no, perdón. Esta es la parte dorsal. Esta es la parte dorsal. Entonces, aquí están los cuerpos celulares y todas las entradas van a entrar por la raíz dorsal. Sí, esto es pregunta de examen. Esto, por favor, no se vayan a equivocar. Esto es como saber contar del 1 al 5, ¿sí? Entonces, aferencias sensoriales por la parte dorsal y las salidas motoras, ya sea músculo esquelético, a músculo liso o a músculo cardíaco, se realizarán por la parte ventral. Pero los cuerpos de todas las motoneuronas, ¿sí? Se van a encontrar en al interior de la médula espinal, en esta zona. Ahorita vamos a regresar a esto. Entonces, cada nervio espinal va a contener un componente sensorial, ¿sí? Una aferencia. Los cuerpos de las neuronas sensoriales van a estar aquí en el ganglio de la raíz dorsal y posteriormente en la salida, vean ustedes aquí, tenemos las neuronas motoras, pero van por la misma vía de ese nervio. Entonces, los nervios espinales tienen un componente mixto, un componente sensorial y un componente motor. El componente sensorial, otra vez, siempre la entrada por la raíz dorsal y el componente motor, siempre la salida por la raíz ventral. Ahora, hablando en relación a todo el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal,
todo está cubierto por unas eh, pequeñas capas que se llaman las meninges, ¿sí? Y estas meninges cubren tanto la masa cerebral, ¿sí? Recubren la masa medular y no tan solo eso, sino que al interior de esas meninges, aquí está representado por esta capa, ¿sí? La más externa se llama la dura madre, es la más fibrosa, la más, como dice su nombre, la más dura, en latín dura mater. La siguiente capa, la capa interna, se llama aracnoides, ¿sí? Y aquí inferiormente, lo voy a amplificar esto un poco. Vean ustedes que el aracnoides se une a una capa muy fina ya adosada al tejido neural, al tejido nervioso, por una serie de trabéculas. Y queda un espacio entre esas trabéculas y la capa más interna, que es la pía madre. Entonces, de afuera hacia adentro, la más dura, la más resistente, la más fibrosa. Y entre más viejos nos ponemos, más dura, más resistente, más fibrosa y nos volvemos más testarudos, ¿sí? Entonces está la dura madre, aracnoides. Aracnoides tiene una serie de prolongaciones, unas trabéculas, que se unen a la pía madre, que es muy delgadita. Pía es un término por alguien que tiene afinidad por algo, amor, afección. Por eso una persona pía, una persona piadosa, ¿sí? Es una persona buena, tiene afección, tiene mucho sentimiento. Bueno, la pía es la más apegada, la más amistosa, la que quiere más al tejido nervioso central. Y entre la pía, ¿sí? Y aracnoides hay un espacio que se llama el espacio subaracnoideo, y en este espacio subaracnoideo corre un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo, vamos a regresar ese líquido cefalorraquídeo va entonces a, a recorrer todo el exterior de todo el sistema nervioso central aquí, por fuera del cerebelo, por fuera de la masa cefálica esta, ¿sí? Por abajo de hipotálamo, por delante de puente, por delante y todo alrededor de bulbo raquídeo, etcétera, etcétera, 360 grados por fuera, pero también va a recorrer, aquí no se alcanza a ver, aquí hay un espacio interno que es el canal central o canal del epéndimo, tanto va a recorrer tanto el canal central como los espacios ventriculares, de tal manera que estamos cubiertos tanto por dentro como por fuera en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Por líquido cefalorraquídeo o fluido cefalorraquídeo. Esa conexión entre el interior y el exterior, ¿sí? Es decir, entre los espacios ventriculares, el canal del epéndimo, que serían los interiores, con el espacio subaracnoideo, por lo tanto estar bañados por dentro y por fuera por fluido o líquido cefalorraquídeo, ocurre aquí, en esta zona, entre cerebelo y tallo cerebral.
en la zona del cuarto ventrículo. Aquí hay una apertura. Luego la vamos a ver con un poco más de detalle. Entonces, el mensaje a llevarse es: sistema nervioso central está cubierto en el espacio subaracnoideo por líquido cefalorraquídeo e internamente en los espacios ventriculares y el canal del epéndimo por la misma sustancia. Esta sustancia tiene muchas funciones junto con las meninges como tales. Aquí están representadas en corte, ¿sí? Capas de dura madre, la pía madre estaría adosada y un espacio subaracnoideo aquí. Una de las funciones principales es protección. En caso de un golpe, por ejemplo, en la cabeza, ¿sí? Esta misma protección, lo que va a ocurrir es que la masa cerebral se va a dirigir, por ejemplo, si el golpe fuera aquí en el frontal, se va a dirigir hacia acá, un amortiguamiento aquí y casualmente, paradójicamente, los daños que llegan a encontrarse, ¿sí? Muchas veces son en la porción posterior, en la región occipital, por el rebote que sufre la masa cerebral al golpearse y regresar, ¿sí? Puede haber daño aquí, pero también puede haber daño en el lado contrario, en el lado opuesto. Bueno, entonces aquí tenemos el cuerpo de la vértebra, la comunicación por el pedículo, las apófisis espinosas, posterior y laterales. Vean ustedes aquí toda esta masa cubriendo, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Aquí estaría la médula espinal, el canal intervertebral, y aquí estarían entrando, ¿sí? En la parte dorsal, las entradas sensoriales, y por la parte ventral, las salidas motoras. Aquí no se ve muy bien, pero tendríamos aquí, vamos a aumentarlo de tamaño. Bueno, aquí estarían los espacios, el foramen. Foramen es un hoyo, el foramen intervertebral por donde pasa el nervio espinal derecho y el izquierdo. Aquí, más abajo, aquí sí se ve el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Vean ustedes las entradas dorsales, las aferencias y las respuestas motoras de cualquier tipo, pero vean cómo la, toda la inervación motora alcanza al nervio espinal distalmente, esto sería medialmente, más alejado, distalmente al ganglio de la raíz dorsal. ¿Sí? Lo mismo ocurre aquí. Bueno, aquí tenemos los discos intervertebrales, los forámenes intervertebrales. Por aquí estaría pasando cada, cada nervio espinal. Como lo dijimos, cada nervio espinal es mixto, es tanto sensorial como motor. Y en ese sentido, ¿sí? Aquí está la entrada sensorial. Tenemos que la médula espinal se divide en dos regiones muy características, que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Vean ustedes aquí las meninges, dura madre, aracnoides, epía madre. Aquí les faltó colocar el espacio subaracnoideo entre pía y aracnoides. Bueno,
Entonces, los nervios espinales llevan información mixta, sensorial y motora. Abandonan la columna vertebral a través de los forámenes intervertebrales adyacentes a las vértebras o al cuerpo de las vértebras. La información sensorial lleva información, se le considera como las aferencias y entran a la médula espinal vía la raíz dorsal. Los comandos motores, que es la salida o eferencia, parten de la médula espinal a través de la raíz ventral y conjuntamente, tanto el componente dorsal como el ventral van a conformar el nervio espinal respectivo. Pero no queda ahí la cosa, no queda ahí la cosa. Si yo le señalo esto en un examen, ¿qué es esto? ¿Qué es esta pelota aquí? Bueno, aquí está todos los somas de las neuronas sensoriales. Entonces, este va a tener una prolongación hacia músculo o articulación, va a tener una prolongación hacia la piel, o en el caso de las neuronas torácicas, ¿verdad? Sería hacia músculo liso, la parte deferente, y la parte sensorial hacia las paredes de las vísceras. Vean ustedes otra vez, la salida motora se junta en distalmente al ganglio. Bueno, pero también resulta que tienen una parte anterior, bueno, tienen una parte derecha y una izquierda. Supongamos que si esta es eh, la raíz posterior, aquí está su espalda, entonces esta sería la parte izquierda y tiene una parte derecha. Entonces, se reciben nervios y se envían nervios de derecha y de izquierda. Y por otra parte, hay una separación en ramos, un ramo que se dirige hacia la región posterior en este caso, y otro que dirige hacia la región anterior. Entonces, vean su tórax, ¿verdad? Y tienen entonces pecho, estómago, y por la parte posterior tienen la espalda, y es importante tanto recibir como enviar información hacia las porciones, además de izquierda y derecha, hacia la porción posterior y hacia la porción anterior. Cualquier duda, por favor, interrúmpanme y me dicen, ¿eh? Entonces, esto ya lo vimos. Normalmente lo que es el cordón espinal, la médula, dependiendo de la altura del sujeto, ¿verdad? Tendrá entre 45 y 50 centímetros de largo. Para un jugador de la NBA quizá llegue a los 50, para una persona más chaparrita unos 45, pero la verdad es que la distancia no, la diferencia en longitud no es tanto. Y ahora los más caudales, lumbares y sacros, corren, debido a esta diferencia en longitudes, corren cierta distancia en el canal vertebral antes de salir, formando la caudequina a partir del cono terminal, ¿sí? Y es en esta región de la caudequina donde también tenemos líquido cefalorraquídeo, donde se hacen las punciones lumbares, ¿sí? Aquellas personas que hemos pasado por el quirófano y nos digan, a ver, agáchese, apriete bien, coja sus rodillas con los brazos, doble bien hacia adelante la columna vertebral, y ahorita le vamos a pasar una aguja que cuando la vea uno nada más del tamaño, casi se desmaya uno. Y entonces, en esta zona donde nada más hay eh, fibras nerviosas, pero no hay masa medular como tal, se puede hacer la punción de manera segura. Y esto, por ejemplo, cuando se sospecha una meningitis o alguna otra infección horrible, este, para analizar el estado de salud del paciente.
Ya hablamos de las curvaturas, hablamos de los engrosamientos. Esta zona antes de la cauda equina o filum terminal o cola de caballo se llama el cono terminal. Sabemos que está más o menos a la altura de L1, L2 y que la distancia de aquí a acá es aproximadamente entre 45 y 50 centímetros. Bueno, entonces, normalmente la convención es que en un diagrama la porción dorsal se representa siempre hacia arriba, es decir, aquí estaría su espalda y aquí estaría su panza, aquí abajo en la región anterior, espalda, pecho y vientre, la región ventral. Aquí está el ganglio de la raíz dorsal, la entrada por la raíz dorsal y la salida por la raíz ventral. Bueno, ¿qué nos dice esta imagen? Aquí tenemos la entrada sensorial. Y vean ustedes cómo está representado de la porción central, aquí de la porción media, tenemos un surco, el surco medial posterior, y tenemos primero la pierna, la cadera, el tronco del cuerpo y el brazo. ¿Sí? Vamos a regresar. Ahora sus piernas estarían aquí abajo, sus brazos estarían aquí arriba. Tienen pierna, cadera, tronco, ¿sí? Pierna, cadera, tronco y brazos. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que las primeras entradas sensoriales de la porción de los miembros inferiores son las primeras en entrar, ¿sí? Y esas van a quedar más centrales. Y luego, hagan de cuenta que esta es la avenida que va hacia el centro de Toluca. Vienen de otras colonias, de la región pélvica, la colonia pélvica, y luego vienen de la región abdominal, y luego vienen de la región torácica y de la región de los brazos, etcétera. Y entonces, esas fibras, las primeras que se reclutaron, los que vivimos más lejos, como yo, ¿sí? Hasta allá en el sur, por la zona de la pierna, somos los primeros que entramos a la avenida y en ese momento no había mucho tráfico. Pero luego se juntaron los de la cadera, luego se juntaron los del tronco y luego finalmente se juntaron los del brazo. De tal manera que en esta región no va a estar representado el brazo, ni va a estar representado el tronco, pero en esta región ya van a estar representadas las piernas, la cadera, parte importante del tronco más tronco, y luego aquí ya se juntan todos aquellos que vienen de y que van también hacia la zona de las extremidades superiores. ¿Sí? Ahora vean, toda esta zona aquí corresponde casi exclusivamente, bueno, no casi exclusivamente. Toda esta zona se conoce como las columnas dorsales. ¿Sí? Y vean aquí, aquí está el surco medial posterior. ¿Sí? Surco eh, póstero medial. ¿Por qué posterior medial? Porque obviamente esta porción más lateral se juntó después. Y al juntarse después fue quedando un surco aquí. Y todo esto corresponde a información sensorial. Y esa información sensorial, a excepción de casos prácticamente contados con los dedos de la mano,
que son los reflejos monosinápticos, ¿sí? El resto va a tener un procesamiento aquí del otro lado de la columna, o va a tener un procesamiento más arriba. Aquí está bien. Entonces, va a tener un procesamiento, algunas en el mismo sitio de entrada, pasando al otro lado, es decir, se va a decusar, cruzar de un lado al otro, del lado, en este caso, izquierdo al derecho, es una decusación, ¿sí? Y pasará al lado contralateral. Hará sinapsis y subirá a esta región. Y de una vez se los voy a decir, apúntenlo porque también esto es con el conocimiento elemental. La neurona sensorial, la que forma el ganglio de la raíz dorsal, esa es la neurona de primer orden, ¿sí? Espérenme un segundito, por favor. Perdón, mi mecánico que me va a traer mi coche. Entonces, ¿dónde estábamos? Ya se me fue el avión. Ok, entonces van engrosándose las filas, pero acuérdense que no tan solo es la información sensorial la que va a ir engrosando la sustancia blanca y la sustancia gris. Ahorita vamos a regresar a esto, ¿sí? Sino también la información que viene de regiones superiores. Ah, ya sé a dónde íbamos. Entonces, tenemos tres posibilidades de procesamiento de la información sensorial. La primera posibilidad es que la neurona, a esto apúntenlo por favor, la neurona sensorial, ¿sí? Ya sea cutánea, ya sea propioceptiva o ya sea interoceptiva o visceral, ¿sí? Esa primera, esa neurona de primer orden tiene la posibilidad de hacer un primer contacto sináptico en el lado contralateral aquí. La otra posibilidad es que suba ipsilateralmente, es decir, del mismo lado de donde entró, y se procese muy parcialmente y haga un segundo contacto sináptico aquí. Entonces, primer contacto sináptico aquí o primer contacto sináptico acá, ¿sí? En la región anterior del tallo cerebral, sí, del tallo cerebral, o de cerebro medio. Y todas, ya sea que haya hecho un primer contacto sináptico aquí, o un primer contacto sináptico aquí o aquí, todas, esa segunda, ese primer contacto sináptico que provenga de aquí o de aquí, irá a tálamo, eso escríbanlo por favor, irá a tálamo y de tálamo se enviará una tercera neurona hacia la corteza cerebral. Entonces, la neurona de primer orden entra posiblemente aquí, hace contacto, o asciende
ipsilateralmente a tallo cerebral o a cerebro medio. En cualquiera de estos puntos se va a decusar, va a cruzar al lado contralateral, va a enviar información a tálamo y de tálamo a la corteza cerebral. Esa será la tercera, la neurona de tercer orden. ¿Sí? Entonces, neurona de primer orden, neurona de segundo orden, si hace contacto aquí, o la neurona de primer orden llega hasta acá, en tallo, aquí parte la neurona de segundo orden, hace contacto en tálamo, y de tálamo, todas van a la corteza cerebral. Después vamos a ver a dónde en la corteza cerebral. ¿Queda claro esto? Si a alguien no le queda claro, lo repito. Tenemos Profesor, tres, dijo que la segunda puede llegar a tanto a tálamo como a cualquier parte del tallo. todas llegan a tálamo, ¿sí? Lo que pasa es que la neurona segundo orden puede partir de aquí, bueno, de alguna parte donde el segundo orden entre, ¿verdad? Si viene de los brazos, ¿verdad? Se decusa y la neurona segundo orden partirá de aquí hacia tálamo. Todas las neuronas de segundo orden van a hacer contacto en tálamo, ¿sí? Ahora, si no hay una decusación inmediata, entrará, sube ipsilateralmente, vamos a decir que llega hasta cerebro medio, ahí se decusa, hace contacto con la neurona de segundo orden y se dirige a tálamo. Es la neurona de segundo orden la que hace contacto con tálamo. Y la neurona de tercer orden, todas las neuronas de tercer orden parten de tálamo. ¿Sí? Entonces, otra vez, opcionalmente, la neurona de segundo orden puede partir de aquí, de donde entró, y esa ya viene en el lado contralateral, o si no, si no ese es el caso, la neurona de primer orden sube, hace contacto, ya sea siempre en la parte anterior, ¿sí? De tallo cerebral o cerebro medio. Ahí se decusa, hace contacto con la neurona de segundo orden. Todas las segundas neuronas, todas las de segundo orden, de aquí, todas llegan a tálamo y de tálamo se envía la información, también dependiendo a diferentes partes de la corteza cerebral. ¿Sí? Y de diferentes partes de la corteza cerebral regresará la información, por ejemplo aquí, y hará contacto con la motoneurona respectiva. Ahora aquí tomen en cuenta que esa neurona motora, no lo voy a llamar motoneurona, esa neurona motora puede dirigirse a corazón, puede dirigirse a músculo liso y en las regiones, sí, cervicales y correspondientes al ensanchamiento lumbar, muy importante, a músculo esquelético de brazos y piernas. Como les decía yo, brazos y piernas son un pilón, un bono extra que nos dieron por ahí en la evolución, porque realmente podríamos arrastrarnos, pero y seguiríamos igualitos de vivos, con hígado y pulmones y corazón y etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no es así. Y se han añadido funciones tan importantes como el manejo digital, ¿sí? De objetos a nivel muy fino. Ahora, bueno, no me voy a meter más en ese lío, pero ahorita queda esto. Entonces, fíjense en los ensanchamientos cervical y lumbar, de C3 a T2. Este incluye los brazos, el lumbar incluye las piernas. ¿Sí?
también todo lo que podemos hacer con las piernas. En ese sentido, la médula espinal como tal está dividida en dos áreas muy bien reconocibles. Esta que parece una mariposa, a lo que llamamos la sustancia gris, y que fundamentalmente, vean lo que estoy diciendo, fundamentalmente, pero no exclusivamente, son somas, son cuerpos neuronales, ¿sí? Y el resto, la sustancia blanca, que fundamentalmente son axones ascendentes o descendentes, ¿sí? De axones mielinizados, por eso se ve, se le conoce como sustancia blanca y se ve más blanca, pero también los más delgaditos, los más ultra delgaditos, no están mielinizados, pero también vienen por aquí. Y también hay cuerpos neuronales, hay algunos núcleos aquí, pero fundamentalmente predominan los axones ascendentes y descendentes, la gran mayoría mielinizados y algunos cuantos no mielinizados, que son los más delgaditos, los de conducción más lenta, ¿sí? Entonces tenemos sustancia blanca, sustancia gris. Sustancia blanca, sustancia. Ahora, como les decía, en esta porción dorsal, toda esta región, a esto se le conocen como las columnas dorsales, ¿sí? Y estas columnas dorsales, que son exclusivamente sensoriales, todas son axones mielinizados ascendentes, es decir, son aferencias. En la gran mayoría de los casos ascienden ipsilateralmente para hacer contacto allá arriba en tallo cerebral, cerebro medio, ocasionalmente también, déjenme que no me falte, en cerebelo. Todas las neuronas de segundo orden que partan de aquí o de más arriba harán contacto en tálamo y todas las neuronas de tercer orden partirán de tálamo hacia su destino que les toque en la corteza cerebral. ¿Sí? Una vez regresando, ¿sí? Habrá en esta zona, ¿sí? Esta es la región de entrada, son las eferencias motoras y fíjense cómo se organiza tronco, hombro, brazo, antebrazo, la mano y obviamente los extremos digitales, dedos, etcétera, estarían hasta acá. Fíjense, tronco, hombro, brazo, antebrazo y mano. ¿Sí? Y en esta zona de la sustancia gris, estamos hablando de los cuerpos neuronales, se concentrarán los somas de las motoneuronas eh, que irán a inervar músculo esquelético, es decir, músculo voluntario. Me voy a llevar la taza de café a la boca y me voy, sí, para tomarme un traguito de café. Entonces, brazo, antebrazo, perdón, mano, antebrazo, brazo, hombro, tronco. Cualquier cosa que no les quede clara, me interrumpe. Entonces, aquí tenemos lo que se llaman columnas, pero también se llaman funículos, también se llaman tractos, vías, hay muchísimas maneras de nombrarlos, ¿sí? Columnas, tractos, vías, funículos, este, etcétera. Ahora,
Fíjense en esto, esto es más o menos una representación proporcional del grosor de la columna vertebral, dependiendo del nivel en el que nos encontremos. Este es el más superior, cervical, y luego descendiendo, torácico, lumbar, sacro y coxígeo. Aquí hay dos cosas a notar. La primera, obviamente, es el tamaño, ¿verdad? Si comenzamos a recolectar y a enviar información, la primera sensorial y la segunda motora, al menor número de estructuras aquí, se van juntando más. Aquí hay una pequeña reducción, aquí debido a las extremidades superiores, y luego se vuelve a, a crecer en tamaño, ¿sí? Pero fíjense también, aquí la representación de cuerpos celulares, tanto sensoriales, ¿sí? Son sensoriales, más o menos al centro de conexión, de interconexión, y abajo motoras, va aumentando la representación, pero también el número de fibras ascendentes, fundamentalmente aquí, también acá, y descendentes aquí y acá, ¿sí? Vean que el porcentaje de sustancia blanca con respecto a la sustancia gris es mayor, ¿sí? Simplemente, comparativamente y en esta zona, ¿sí? Y aquí, comparativamente con respecto al mismo sitio, tenemos mucho mayor número de cuerpos celulares que de fibras mielinizadas. Aquí hay una reducción. Bueno, ahora, esta sustancia gris se ha equiparado, ¿verdad?, a una mariposa, pero también como si estos fueran cuernos. Astas, fíjense que se escribe sin H. Astas. El que me mande una respuesta con H, lo repruebo, ¿eh? Entonces, tenemos las astas posteriores, entrada sensorial, y las astas anteriores, salidas motoras. Tenemos aquí el surco medial posterior, surco medial anterior. Y fíjense como a nivel torácico tenemos unas pequeñas astas laterales, ¿sí?, que corresponden muy bien a la presencia de nuestras vísceras. Astas dorsales, astas ventrales. Son diferentes, más o menos diferente forma, pero solamente en la región torácica se representan las astas laterales. Estos axones mielinizados forman cordones, ¿sí? Y ya habíamos visto que fundamentalmente toda esta zona van a ser cordones, columnas, funículos, tractos, vías, etcétera, de axones ascendentes. Toda la información sensorial, ya sea que se decuse aquí mismo, inmediatamente haga contacto con la segunda motoneurona, o que suba directamente, toda esta es información sensorial. Como información sensorial es aferente, como información sensorial es ascendente, ¿sí? Entonces, todos esos términos son sinónimos. Tenemos las masas laterales. Bueno, aquí vamos a... Se ve un poco mejor acá. Ahora, fíjense cómo por debajo del canal del epéndimo hay como una conexión tanto anterior como posterior. A estas se les conocen como comisuras. Una comisura es una conexión. Si ven su boca, la comisura de sus labios, ¿sí?, los extremos aquí, donde se junta el labio superior con el labio inferior, esas son las comisuras. Bueno, aquí se junta
el lado izquierdo con el lado derecho. Y son zonas de conexión entre derecha y izquierda. Entonces tenemos surco, medio, dorsal, fisura, surco, cisura con C también, cualquiera de esos, media, ventral, o también se podría llamar surco. Tenemos la comisura, una unión blanca, ¿sí? Y también tenemos una comisura gris, tanto posterior como anterior. Astas dorsales, astas laterales, esto exclusivamente en la región torácica, astas ventrales. Y vamos a tener aquí otra serie de cisuras o fisuras, ¿sí? Posterolateral y anterolateral. Aquí no se ve muy bien. Más o menos estaría por aquí. Esta es una tinción. Fíjense que básicamente lo que se está tiñendo es la región de la sustancia gris. Bueno, no voy a entrar en detalles técnicos, pero vean las prolongaciones aquí. Canal central, surco medio ventral, surco medio dorsal. Ahora esto es lo que les decía hace rato. En términos proporcionales, hay una mayor representación de sustancia gris en las partes más caudales y una mayor representación de sustancia blanca en las porciones más cefálicas. Aunque el grosor total es mucho mayor en esta zona, sobre todo en lo que corresponde a las prolongaciones hacia las extremidades. Y la otra cosa a notar son las astas laterales. Bueno, el siglo pasado, un investigador sueco de apellido Rexed, creo que era Otto de primer nombre, Otto Rexed, entre otras cosas, lo que hizo fue un examen histoanatómico de distribución de núcleos celulares, de núcleos neuronales. Y determinó una serie de láminas que van del 1 al 9, con la 10 con la zona intermedia. Pero inicialmente esta clasificación que hizo Rexed era exclusivamente morfológica de lo que se veía casi directamente al microscopio. Ahora esto está mucho más refinado y sabemos que cada una de estas láminas y cada una de estas zonas de organización de los somas neuronales corresponden de manera muy precisa a las entradas sensoriales, a los puntos de interconexión derecha-izquierda, ¿sí? A los puntos de interconexión entre una lámina, por ejemplo, la 1 está muy relacionada con la 3, ¿sí? La 4 y la 5, la 6, y luego tenemos la zona 9. Bueno, ¿a qué voy con esto? Cuando ustedes abren la llave del agua caliente, les sale agua exclusivamente caliente. Cuando abren la llave del agua fría, les sale agua exclusivamente fría. Aquí esto no es así. Hay una serie de interconexiones aquí por neuronas muy pequeñas, interneuronas, que son la gran mayoría. Cuando ustedes tienen un dolor, por ejemplo, ¿sí? Va la información de alguna manera, es decir, una neurona no entra nada más como un tubo y se cruza, hace contacto sináptico y sube, no. Va a dejar prolongaciones aquí, colaterales,
informándole a todo el mundo qué es lo que pasó. Sí, esta trae la nueva noticia, pero le va a informar a todo el mundo y estas van a hacer lo que corresponda. Por eso en algún momento les hablé que toda la información es en contexto. Todo lo que ustedes hagan va a ser en contexto. Entonces, entra esa neurona, deja pequeñas conexiones por todos lados, hay interneuronas que conectan aquí y allá, y si además se cruza y sube, en este ascenso, esto no tan solo va a haber un ascenso, sino que también va a haber un descenso. Entonces, a este segmento al que entre, vamos más arriba, vamos a suponer que entra en un segmento aquí en la zona cervical, me duele el cuello, entra la información sensorial y va a subir hasta 3 segmentos y va a bajar hasta 3 segmentos informando de qué es lo que está pasando, que anoche dormí chueco y la almohada tenía un ladrillo adentro y me duele el cuello, ¿sí? Entonces, la zona principal de información va a estar aquí, pero también va a estar informada esta y esta, y va a estar informada esta y esta, cada vez con menor intensidad, ¿sí? Pero esa información entonces se va a recolectar y va a suceder lo que ya les mencionaba hace un momento, ¿sí? Va a conectar en donde le corresponda con la neurona de segundo orden y enviar la información a través de la tercera con la corteza cerebral, ¿sí?